Bien, para lo que fueron llegando, hoy vamos a terminar de dar actuadores, pero una vez que ya dimos actuadores rotantes y hiperactuadores, vamos a dar actuadores lineales y válvulas de control. Neumáticos, y actuador lineal es lógico, la palabra lo dice, es un actuador que el movimiento ya no es más rotativo, sino es de forma lineal. Aparte de cilindros neumáticos, podemos encontrar como actuador lineal un motor lineal. Motor lineal, vamos para que se visualice un poco mejor, es un motor el cual yo el estator lo abro y lo extiendo sobre una mesa de forma lineal, y el rotor va a ser también, si quieren lo abro y lo pongo sobre el estator, pero de forma lineal como si fuera un trencito, y yo al alimentar con un campo variable puedo ir arrastrando el rotor, que en principio el funcionamiento es el mismo de un motor eléctrico. Puedo ir desplazando el rotor que va a ir arriba del estator, lineal todo, ¿no? Con lo cual, a ir variando el polo, voy a ir atrayendo el rotor con el estator. Entonces puedo mover el rotor de forma lineal a través del estator. Eso es también es un actuador lineal que es muy poco usado, por lo menos en Argentina, ¿no? Porque es muy costoso. Varias marcas lo tienen, por ejemplo, bueno, Siemens, Electric, también lo tienen fabricantes importantes de motores y servomotores, por ejemplo la marca Zeus tiene un motor lineal bastante importante. Las ventajas son que tenemos mucho torque y un gran control de movimiento. Bien, pero por excelencia se utiliza el cilindro neumático. El inconveniente que el cilindro neumático no es un actuador netamente eléctrico, sino que es un actuador neumático, como dice, por lo tanto necesitamos una fuente de aire comprimido. Bueno, electroválvulas que serían como un preactuador del actuador definitivo, que es el cilindro neumático, y luego vamos a dar válvulas de control. Nos vamos a organizar de esta forma. Vamos a comenzar con cilindros neumáticos, o sea, con actuadores lineales. Luego vamos a pasar a válvulas de control. Vamos a terminar de dar válvulas de control. Y luego, en la última parte, y ahora nos podemos extender un poquito hoy, la última parte vamos a ver un software de modelado y simulación de circuitos electroneumáticos que ya lo tienen cargado, lo van a tener cargado en el campus para descargarlo con manual. En el anterior vi que un alumno subió, que le quiero agradecer, ¿no? Subió el manual del KDSIMU. El KDSIMU es bueno, el software de modelado y simulación de circuitos eléctricos. Eh, Debido a que es un programa bastante sencillo, un ejecutable nomás, ya lo habrán visto, ni se me ocurrió poner un manual. Pero la verdad que le tengo que agradecer al alumno por haber subido el manual, pues entonces saca cualquier tipo de duda. Porque se puede plantear dudas debido a este software, debido a que es tan básico el software, debido a que es un ejecutable, ¿no? Que si lo habrán usado, si no tienen bien las conexiones hechas de todas las componentes que van a utilizar en el circuito, no funciona nada. O sea, no funciona el motor, no funciona el contactor o lo que hayan conectado en el circuito. Y probablemente digan, bueno, hice algo mal en el circuito, y no, capaz que una conexión en un nodo falló, o sea, no está haciendo bien, buena conexión entre comillas, y no funciona nada y creemos que hicimos todo mal, cuando en realidad es una falsa conexión.
y esas dudas se pueden sacar con el manual. Bien, por lo tanto, retorno. En la última parte del trabajo de la clase vamos a dar un ejemplo. Bueno, voy a explicar algo del software y voy a dar un ejemplo de una aplicación del software que es para modelar y simular circuitos electroneumáticos, que de hecho lo doy en la clase porque el trabajo práctico se basa en la aplicación de este software, ¿no? El ejercicio que tienen que hacer es un ejemplo sencillo de una aplicación de un circuito electroneumático. Bien, comenzamos. Cilindros neumáticos. Dijimos que es el preactuador lineal por excelencia utilizado en las industrias. Inconveniente, obviamente, que necesitamos algún tipo de alimentación de aire comprimido. Circuito neumático van a encontrar que vamos a tener distintas variaciones de cilindros, o sea, está compuesto por un cilindro, vástago, émbolo, o sea, el pistón que se introduce, el vástago, el pistón, el émbolo. Vamos a encontrar cilindros más anchos, más angostos. La anchura obviamente es debido a la presión que tenga que hacer, o sea, la fuerza, la potencia que tengamos que hacer con el cilindro. Con el actuador, si tenemos mucho par, vamos a tener un cilindro más grande. Obviamente cuando tenemos pares bastante grandes, o sea, que tenemos que mover mucha fuerza, ya tenemos que pasar otro fluido de control, otro fluido de actuación, que ya son, en el caso de actuadores lineales, obviamente, ¿no? Que son circuitos, cilindros hidráulicos. Quieren levantar una tolva o hacer izaje de algo, ya tenemos que recurrir a otro fluido como un fluido no compresible, como son los circuitos hidráulicos. O sea, la hidráulica ya son con aceite en vez de aire comprimido. Las diferencias entre uno y otro es simplemente los circuitos hidráulicos. Tenemos mucho más par, mucho más fuerza en la actuación, pero se restringe la velocidad de actuación. En cambio, en circuitos neumáticos tenemos mucha más velocidad de actuación, pero estamos restringidos en par, en fuerza de actuación. Bien, también tenemos cilindros doble efecto, simple efecto, ya vamos a ver cuál es la diferencia. Cilindros de doble vástago, cilindros simple vástago, cilindros con la posibilidad de incorporar switch final de carrera sobre el mismo cilindro, no en el exterior del cilindro para actuación por el mismo vástago, etc. Bien, aquí tenemos el corte de un cilindro, la animación de un corte de un cilindro, de dos cilindros de distintos tipos. Uno es un cilindro de simple efecto y otro cilindro de doble efecto. Aquí abajo está la representación gráfica normalizada del cilindro de simple efecto, el cilindro de doble efecto y una imagen de dos cilindros, simple efecto y doble efecto. Bien, cilindros de simple efecto, como puede observar, tienen una sola entrada y salida de aire, que es por un extremo del cilindro. ¿Cómo es el funcionamiento? Fíjense que tenemos un resorte, con lo cual es un retorno del émbolo, con lo cual yo, si introduzco aire comprimido por este extremo del cilindro, el aire comprimido va a querer mover el pistón, hace presión sobre el émbolo, mueve el pistón hacia atrás, con lo cual el vástago se retrae, o sea, sale del cilindro, comprimiendo el resorte o el muelle.
Cuando venteo el aire comprimido, porque, y esto está de más de decirlo por ahí, ¿no? Si yo ingreso aire comprimido, se comprimió el resorte y cierro de alguna forma la válvula, hago una obturación aquí. Si no dejo salir el aire que está comprimido en el cilindro, obviamente que el cilindro no va a retornar, que el pistón no va a retornar a su estado permanente que le impone el muelle, o sea, el vástago no va a entrar. Para eso tenemos que realizar un venteo del aire comprimido que quedó encerrado dentro del cilindro. Para eso, bueno, vamos a ver luego válvulas de control, electroválvulas, que serían el preaccionador del cilindro neumático, con lo cual debemos hacer un venteo del aire que se encuentra dentro del cilindro para retornar el vástago o el pistón dentro del cilindro, con lo cual esa acción, esa fuerza la va a hacer el resorte o el muelle antagónico que tenemos aquí dentro del cilindro. Bien, esto es un cilindro simple efecto, o sea, tenemos una sola entrada y salida de aire. Cilindro doble efecto, al contrario que al de anterior, ya no tenemos más un muelle, o sea, un resorte que me va a imponer el estado permanente del cilindro, del pistón, sino que ya tenemos dos entradas-salidas de aire en los extremos del cilindro. Por lo tanto, si yo quiero retraer el vástago, o sea, sacar el vástago fuera del cilindro, tengo que inyectar aire por aquí, y ventear en este extremo, con lo cual el aire comprimido va a tratar de impulsar el vástago hacia afuera, de mover el émbolo hacia este lado, y el aire comprimido o el aire que se encuentra aquí será venteado por esta salida. De lo contrario, si quiero retraer el vástago, ingresarlo dentro del cilindro, voy a tener que ingresar aire comprimido por aquí y ventear por este extremo. Volvemos al caso anterior. Si no venteamos, si ingresamos aire comprimido por aquí y no venteamos en el otro extremo, lógicamente que el cilindro no se va a mover, o se va a mover muy poco por la diferencia de presiones que va a haber entre un lado y el otro del émbolo dentro del cilindro. Sí o sí tenemos que ventear en un extremo y ingresar aire comprimido por el otro para poder mover el pitón de doble efecto. Bien, acá un dato técnico, Micro es una marca de actuadores neumáticos. Los anteriores es una marca bastante, o sea, las marcas más reconocidas que se utilizan, hay muchas marcas, ¿no? Las marcas más reconocidas, y por lo tanto no son las más económicas, es la marca Festo, una marca alemana muy buena, y Micro, que es otra marca medianamente buena. Bien, acá tenemos un detalle técnico con este modo de acotación de lo que pueden encontrar en un catálogo de Micro o de Festo. Tenemos un cilindro neumático, doble efecto, con todas las características del cilindro. Temperatura ambiente, temperatura de fluido, o sea, temperatura de trabajo, funciones especiales. Hay cilindros hasta que funciona, el funcionamiento lo pueden hacer debajo del agua. De hecho tuve que seleccionar uno de este tipo. No, de esta es Micro y la otra marca es Festo, Festo. Es una de las marcas más reconocidas dentro del rubro de circuitos electroneumáticos.
Bien. Aparte a los cilindros se los selecciona, ya dijimos, por la potencia, por el ancho y por el largo. Si tienen una actuación lineal de, por ejemplo, si quiero mover un paquete en una sitio transportador y lo quiero mover 1 metro, van a tener que necesitar, sí o sí, y bastante 1 metro, yo creo que van a tener que tener otra cinta transportadora o algo parecido. Si lo, vamos a dar un ejemplo de 50 centímetros. Si lo quieren mover 50 centímetros, lo pueden llegar a hacer con cilindro, un cilindro neumático, con un cilindro de 50 centímetros que en realidad es la carrera o el recorrido del pistón, que sea de 50 centímetros. Bien, así aquí tienen ejemplo de selección con el diámetro como tiene aquí, y nos dice sin imán incorporado en el pistón y con imán incorporado en el pistón. Fíjense que tenemos el pistón aquí, en este caso no tenemos imán, y cuando tenemos imán tenemos un pedazo negro aquí en el medio del pistón. Ahora vamos a hablar de por qué tiene imán. Y cilindro de doble efecto, y fíjense, sin imán, sin amortiguación, sin imán, doble amortiguación. Fíjense que tiene como dos pedazos que le agregaron al émbolo y una flechita que indica de regulación. Y lo mismo con imán y doble amortiguación, y con imán y sin amortiguación. Bien, amortiguación. Fíjense, en este caso, en este ejemplo del corte, en esta figura, el cual tenemos el cilindro simple, doble efecto, que fíjense cómo se compone el émbolo. El émbolo tenemos, a diferencia por ejemplo de este simple efecto, que le agrega el émbolo aquí, estos dos pedazos, dos cilindros, obviamente que es circular, o sea cilíndrico esto, son dos pedazos cilíndricos de menor diámetro en los dos lados, con lo cual esto me va a provocar un efecto de amortiguación cuando el émbolo, el pistón, llegue en los extremos del cilindro, o sea, llegue en este extremo y llegue a este extremo. Va a producir un efecto de amortiguación. ¿Por qué efecto de amortiguación? Para evitar el deterioro o autodestrucción del cilindro. Imagínense si son cilindros, una cosa es un cilindro que se acciona una vez cada media hora, cada 15 minutos o cada 1 hora, de máquinas particulares, de procesos particulares, y otra cosa es cilindros que se actúan varias veces por minuto. En este caso, si son cilindros que se actúan varias veces por minuto, tipo on-off, en esos casos no regulable, ¿no? Si son on-off, si van de extremo a extremo, varias veces por minuto, se produce un deterioro grande del cilindro, ¿no? Deterioro del cilindro porque se produce un choque del émbolo contra el pistón, el interior del pistón, ¿no? Del cilindro, perdón, que choca contra las paredes del cilindro, y eso produce una autodestrucción del propio cilindro. Para ello se agrega un sistema de amortiguación, que es el siguiente, que es el que se muestra aquí. Como el funcionamiento, ven que en los laterales, a diferencia de este cilindro, laterales también copiamos el contorno del cilindro pequeño que se agregó aquí. Fíjense que cuando el émbolo está llegando a el extremo del cilindro, llega aquí y en esta parte se produce una gran reducción de el área compresible. O sea, el mismo para la misma cantidad de aire que estamos extrayendo por unidad de longitud, en esta última parte se va a ver reducida notablemente el área. O sea, se va a ver una
como una estrangulación del área que se produce aquí. Por lo tanto, se va a producir un aumento de presión cuando lleguemos aquí, con lo cual ese aumento de presión o esa compresibilidad más grande que tenemos aquí en este área, debido a la reducción que tenemos, va a provocar un gran descenso de la velocidad que estaba trayendo el cilindro, el pistón. ¿Por qué? Porque tenemos que evacuar, o sea, al aumentar la presión aquí, ¿por qué se aumenta la presión? Porque por una reducción del área queremos extraer la misma cantidad de aire comprimido, por lo tanto se produce un aumento de presión que evita que el aire salga o sea, que salga como venía saliendo, las cantidades que venía saliendo. Por lo tanto, se produce una disminución notable de la velocidad y se produce, lógicamente, un amortiguamiento al llegar al lateral del cilindro. Esa amortiguación provoca la no destrucción del cilindro o a minorar bastante la destrucción del cilindro debido a las grandes necesidades de trabajo del cilindro. O sea, las actuaciones por minuto que se pueden tener con los cilindros neumáticos. Bien, otra cosa que les mencionaba es el imán permanente que tiene en el extremo del émbolo. Ese imán permanente es para el caso que utilicemos finales de carrera tipo red switch, como el que vemos aquí. Los red switch son finales de carrera que van montados, o sea, finales de carrera, no quiero que se confundan con el caso cuando vimos detectores industriales en el trabajo práctico número 3, en la clase número 3. Vieron que dije que un detector que en la jerga se mencionaba final de carrera eran los detectores mecánicos, ¿no? Los detectores de posición mecánicos. Bien, esos se denominan también finales de carrera porque detectan el final de la carrera de algún actuador, de algún elemento. Bien, acá igual detectan el final de la carrera de un cilindro, pero, o sea, del movimiento del pistón, o el émbolo dentro del cilindro, pero no mediante una acción mecánica, sino por una acción de detección magnética. Esto aquí adentro tiene una ampollita de vacío, dos contactos que están en el vacío. ¿Qué ocurre? Al yo acercarles algún campo magnético leve, no tan fuerte debido a la acción, debido a que están en vacío, no es necesario un campo magnético potente, se van y debido a que están al vacío, prácticamente no tienen mucha resistencia, se van a cerrar esos contactos. Al cerrar esos contactos vamos a tener libre circulación de corriente, o sea, va a cerrar un contacto como si fuera un detector común. Al alejar el campo magnético por acción de retorno, o sea, de estado normal de los contactos, se van a volver a abrir. Eso es básicamente un red switch, un detector, un final de carrera común, pero accionado por un campo magnético. Estos red switch se colocan en la parte superior de los cilindros, o sea, aquí tienen como unas regletas aquí, con lo cual pueden colocar la cantidad de red switch que quieran, porque pueden tener más de una posición que quieren determinar del cilindro, o pueden tener dos red switch que lo colocan generalmente en los fines de carrera, o sea, en los extremos del cilindro, o lo pueden regular. Por ejemplo, si tienen un cilindro de 30 centímetros y quieren correr algo 20 centímetros, lo regulan al red switch sobre el cuerpo del cilindro
la posición que quiere que el red switch, o sea que el final de carrera del red switch detecte que, decir, bueno, hasta acá llega o sea, la extracción del vástago fuera del cilindro, porque quiero 20 centímetros, no quiero 30. Y bueno, con la acción del circuito electroneumático, lo van a frenar ahí a la extracción del vástago. Y bueno, después se ve si lo retrotraen o lo dejan ahí. Pero es una forma de indicación de decir, bueno, aquí tenemos los 20 centímetros que salió está bien, del vástago. Por lo tanto, necesitamos un cilindro que tenga incorporado, para este caso, que tenga incorporado un imán permanente en el émbolo. Con lo cual, si el émbolo, bueno, aquí como se ve en la imagen, el vástago está completamente dentro del cilindro. El émbolo estaría por este extremo, por lo tanto, en este extremo está el imán permanente. Si hay un red switch en este extremo del cilindro, seguramente está accionado, o sea, está cerrado a sus contactos, avisándole al sistema que el cilindro, que el pistón se encuentra totalmente dentro del cilindro. Obviamente que si ustedes necesitan colocarle el red switch al cilindro, previamente a adquirir el cilindro, deben seleccionar un cilindro que tenga un imán permanente dentro del émbolo, ¿no? Porque si no, no va a actuar nunca el red switch, obviamente. Por lo que dije, me olvidé de explicar esa parte, por lo que dije anteriormente, el campo magnético propio del imán permanente hace cerrar los contactos del red switch cuando se acerca el red switch. Cuando retorna o sea, cuando se extrae el vástago, sale el pistón para aquí, mueve el émbolo para este extremo del cilindro, el campo magnético ya se aleja del red switch y ya vuelve a abrir los contactos del red switch. No, corresponde al del émbolo, o sea, en definitiva al del cilindro en realidad. Esto está tabulado ya. Perdón, lo que me pregunta Luis. Está tabulado. O sea, es el diámetro del cilindro que va a tener un determinado diámetro de émbolo y va a tener un determinado diámetro de vástago también. La precisión de medida del detector magnético, o sea, del red switch. Generalmente el red switch está, vamos a decir, calibrado, entre comillas, para que justo, o sea, el émbolo esté debajo, o sea, detecte, o sea, cierre los contactos cuando el émbolo se encuentra justamente debajo del red switch, ¿no? Obviamente que ustedes cuando lo coloquen lo deben calibrar más o menos bien. O sea, de hecho en el laboratorio tenemos un manipulador neumático de esta marca, justamente de Micro, y tenemos en todos los cilindros, y tenemos cilindros sin vástago, son cilindros sin vástago, vamos a ver un ejemplo, que tenemos red switch y los tuvimos que mover, ¿cierto? O sea, no ponerlos en el final porque no actuaban, sino que moverlos un poco más adentro, porque el émbolo no llegaba hasta el final del cilindro, sino que llegaba un poco más retraído. Por lo tanto, el red switch lo tuvimos que poner un poco más dentro del cuerpo del cilindro. Están calibrados para justamente coincidir con el émbolo, para que el campo magnético que genera el imán permanente en el émbolo esté sobre, o sea, el émbolo pare sobre el red switch, o pare, sea detectado la posición del émbolo sobre el red switch,
Aclaro, el red switch no es el único final de carrera. Existen sensores magnéticos comunes que no necesitamos émbolo con imán permanente. Es un sensor magnético que me detecta el émbolo. También existen finales de carrera comunes, o sea, finales de carrera comunes, a los que me refería anteriormente, o sea, cuando vimos la clase número 3, finales de carrera de detectores de posición mecánicos. Pero esos no actúan sobre el cilindro, sino que actúan sobre el vástago. O sea, aquí van a tener que poner un detector tipo final de carrera, tipo detector mecánico, con lo cual la actuación va a ser mediante el vástago. O sea, el vástago va a tocar el final de carrera y va a accionar el detector, o sea, el detector final de carrera. Que ese detector puede ser tanto eléctrico, o sea, que cierre contactos eléctricos para actuar en el circuito eléctrico, del circuito electromagnético, la parte eléctrica, o pueden ser directamente neumáticos. En vez de un contacto que cierra un contacto eléctrico, actúa sobre una válvula neumática, o sea, abre y cierra una válvula neumática dejando pasar aire comprimido directamente. Eso puede, de hecho también en el laboratorio tenemos varios de esos finales de carrera, para el caso que no sea un circuito electroneumático, sea solamente un circuito neumático. No tenemos la parte eléctrica, sino que tenemos todas válvulas neumáticas, solamente funcionamiento neumático, y tenemos finales de carrera neumáticos. Sí, depende, o sea, depende en realidad no es tanto el red switch de así que de una ventana de 5 milímetros, los de efecto Hall que les dicen, o detectores magnéticos, por ahí tienen un poco más de span, o sea, un poco más de tolerancia en la detección del final del émbolo, o sea, de la posición del pitón, para ser más claro. Esos son otros, bueno, que se los nombré anteriormente, son otro tipo de detectores magnéticos puros, que, bueno, algo parecido como vimos en los detectores de la clase 3, ¿no? Que tienen una tolerancia un poco más grande que los red switch. Los red switch son un detector bastante económico, a comparación de los, por ejemplo, el efecto Hall. Bien, un circuito neumático se compone de un tanque de aire comprimido, que lógicamente el tanque de aire comprimido, reserva de aire comprimido, algo la comprimió ahí adentro. Necesitamos alguna especie de compresor de aire. Compresor de aire, podemos tener distintos tipos de compresores de aire. Tenemos el más conocido, el compresor de aire por pistón, que lo pueden encontrar en cualquier gomería o en muchas industrias. Que la ventaja que tenemos con el compresor de aire por pistón, que es medianamente económico el compresor, tenemos la posibilidad de tener altos valores de presión. O sea, podemos tener presiones bastante importantes con un compresor de pistón de distintas etapas. O sea, mientras más etapas tenga el compresor, podemos tener más eficiencia y más presión de actuación, más presión para realizar las actuaciones que queramos, ¿no? Pero tenemos caudales restringidos, o sea,
el caudal de aire que podemos manejar está restringido a la cantidad de pistones que podemos tener. Si necesitamos mayores caudales, con un pequeño sacrificio de presión, que de hecho no es tanto, vamos a tener que seleccionar otro tipo de compresor que también se utiliza mucho, que son compresores a tornillo. Compresores a tornillo son, si no lo conocen, son como dos tornillos que están unidos entre sí, que van girando. Entre los dos tornillos se va realizando la compresión del aire y va comprimiendo el aire para ir acumulándolo en el tanque de almacenamiento de aire. Con compresor de tornillo tenemos posibilidad de tener más caudal de aire comprimido con una presión más o menos importante. Si necesitamos, obviamente en grandes industrias necesitamos por ahí mucho caudal de aire, por lo tanto los compresores a pistón no pueden satisfacer la gran cantidad de caudal de aire, por lo tanto se seleccionan compresores a tornillo. Si tenemos un mayor consumo de aire comprimido, ya debemos pasar a compresores más importantes con mayores caudales, como son los compresores a turbina. Compresores a turbina tenemos mucho más rango de caudal de aire, de alimentación de aire, pero con presiones restringidas. Ya no es tan elevada la presión que podemos llegar a tener como en el caso del compresor a pistón. Pero para la actuación, por ejemplo, de cilindros neumáticos, y la mayoría de cilindros neumáticos o de accionamientos neumáticos, la podemos realizar sin inconvenientes. Bueno, pero yo no puedo hacer nada si se corta internet porque es de satélite. Si estaba utilizando 3G, por ejemplo, y más ahora, ¿no? Es un inconveniente si se corta. Si tenés otra conexión a internet, bienvenida sea. Si no, vas a tener que pedir la clase grabada. Bien, Karina, depende, a ver, no sé a qué te referís con el aceite. ¿Por qué? Porque hay sistemas, por ejemplo, bueno, este es un regulador, pero hay sistemas tipo LPG o un sistema de adaptación de aire o de mejora de la calidad de aire comprimido que utilicemos en nuestro circuito de aire comprimido. ¿Qué es lo que hacen estos sistemas? Por un lado, lo que menos queremos en un circuito de aire comprimido es el agua, los hidratos. O sea, el agua o la humedad la tenemos que sacar sí o sí siempre en estos circuitos de aire comprimido. ¿Por qué? Porque generalmente todos los cilindros o la cañería o los actuadores tienen partes metálicas. Las partes metálicas se oxidan, se corroen, por lo tanto, con hidratos, con agua, con la humedad, nos va a corroer muchísimo más rápido y va a funcionar, me va a producir un deterioro de todos los accionamientos y de la cañería y inconvenientes en mi alimentación de aire comprimido. Por lo tanto, debemos eliminar toda la mayor cantidad de agua, de humedad dentro del circuito. Para eso se colocan trampas de agua, o sea, de tipo espiralado o trampas de agua en cualquier parte de la cañería, o con este sistema que es como
sistema este que estoy diciendo, el PG o alguno parecido, que es, vamos a decir, como un tipo ciclón, que va quedando el agua en las paredes, va depositándose en un recipiente. También en distintas partes del sistema neumático también pueden tener algún tipo de trampa de agua, trampa de humedad, que por ejemplo en cada curva o cualquier curva, haciendo una curva para abajo, de forma descendente, va a quedar atrapada agua en los laterales de la cañería que mediante una purga, la pueden ir eliminando. Esos son trampas de agua, trampas de humedad que pueden tener en distintas partes del sistema de abastecimiento de aire comprimido. Ahora bien, por un lado, los hidratos. Por otro lado, y no en todos los casos, pero en la mayoría, los circuitos se ven beneficiados con la incorporación de algo de aceite lubricante dentro del sistema de aire comprimido. No cualquier aceite, ¿no? Obviamente, pero algo de aceite. Este sistema que les mencioné anteriormente tiene una inyección de aceite, o sea, sería como decirle un goteo de aceite mínimo que cuando pasa por el sistema va a ir arrastrando parte del aceite y se va a ir inyectando lentamente dentro del circuito de aire comprimido. El aceite beneficia tanto al movimiento de los pistones, a los actuadores, tanto también en las cañerías, porque va recubriendo las paredes de la cañería y actúa como un aislante para la corrosión, el propio aceite. Obviamente que no cualquier tipo de aceite, porque ahí lo que me dice Karina puede ser un aceite que le inyecta el propio compresor defectuoso, un compresor malo, que puede ocasionar deterioro en la cañería, en la alimentación de aire comprimido. Otro sistema también es una trampa de partículas sólidas dentro del sistema de aire comprimido, que es otro método, otro elemento que no se utiliza con frecuencia, depende del actuador que tengamos. Si tenemos un actuador muy complejo, necesitamos eliminar toda partícula sólida dentro del aire comprimido, se coloca un filtro de partículas sólidas dentro del sistema. Otra cosa que iba a decir sobre el abastecimiento del aire comprimido. Bueno, y otra cosa muy importante es un regulador. Un regulador de aire comprimido es una válvula reguladora que siempre nos va a regular la presión aguas abajo de nuestro sistema a una cierta presión que nosotros les querramos poner. O sea, si tenemos una presión de, por ejemplo, 7 o 8 bar aquí, aguas abajo de la válvula reguladora, si nosotros tenemos una presión de trabajo constante, queremos tener una presión de trabajo constante de 5 bar, por ejemplo, colocamos en la reguladora 5 bar y vamos a tener una presión de 5 bar constante. ¿Por qué se coloca siempre generalmente, depende del caso, una válvula reguladora? Perdón, aquí tenemos una válvula de cierre, esto es una válvula para habilitar el aire comprimido, nada más. Tenemos la reguladora, podemos tener el sistema LPG que les mencioné anteriormente, de lubricación y trampa de agua, y la válvula reguladora para siempre tener la misma presión. Generalmente se pone una válvula reguladora porque la presión viene acompañada de la velocidad de actuación de los actuadores neumáticos y los cilindros neumáticos, los actuadores lineales. Si queremos siempre la misma velocidad de actuación, sí o sí necesitamos siempre la misma presión. Por eso colocamos una válvula de
una reguladora, una bola reguladora de presión. ¿Por qué el caso? Porque aguas arriba, generalmente si tenemos compresores con acción on-off, como puede ser el compresor a pistón, el compresor a pistón tiene un accionamiento on-off y lo habrán visto en cualquier gomería, en cualquier parte que hayan visto un compresor a pistón. El compresor a pistón se maneja en un rango de presión, o sea, en una cierta presión de 3,5, 3 o 4, por ahí depende de la regulación que tenga, bar, ¿no? 3 o 4 bar va a encender el compresor, y a 7 bar, generalmente 7 bar, más de eso no, para el compresor. Entonces la presión de trabajo va a estar en un rango de los 4 a 7 bar. Por lo tanto, si no tuviera la reguladora, por ahí tuviera el accionamiento de un cilindro a 7 bar, o sea, mucho más rápido va a ser el cilindro por la caída de la gran presión que voy a tener de alimentación, de comprimido, y por ahí voy a tener momentos que tenga 4 bar, que voy a tener una velocidad mucho menor. Por lo tanto, una reguladora siempre lo restringo a una cierta presión que me va a mantener la velocidad del actuador lineal constante. Por otro lado, válvulas solenoide o electroválvulas, que sería como el actuador del actuador definitivo, que es el cilindro neumático, el actuador lineal. Y por último tenemos el actuador lineal, que es el cilindro neumático. O sea, si lo vemos como yo soy eléctrico, así que hago la comparación siempre eléctrica. Si lo vemos como un circuito eléctrico, tenemos la fuente de tensión, por ejemplo, una llave, puede ser, bueno, no va a ser una termomagnética porque no tiene protección, una seccionadora común, un regulador de tensión podemos tener, un contactor, ¿no? Que sería un preactuador, y un motor, que sería el actuador definitivo, que en este caso es el cilindro neumático. Bien. Otra cosa que le quería agregar, por ejemplo, que pueden ver en un circuito neumático industrial, que por ahí hay casos, por ejemplo las carpinterías de alto rendimiento con CNC, que necesitan el aire puro, bien puro, el aire comprimido, y muy seco. En esos casos, generalmente aquí, abajo, o sea, antes de la alimentación, se les incorpora unos radiadores, los cuales se bajan la temperatura, o sea, secan el aire antes de inyectarlo a la red de aire comprimido de la planta. Bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño recreo de 5 o 10 minutos y luego seguimos con actuadores lineales. Nos vemos en 5 o 10 minutos.